Si tuviera un padre una sola oportunidad para dar un consejo a su hijo, ¿cuál crees que sería ese consejo? Hay una situación similar que ha quedado registrada en la Biblia. Ven, acompáñame para verla. Habían llegado los días del rey David para morir. Estaba muy anciano y con las consecuencias naturales de la vejez, por lo que tenía que aprovechar sus últimos alientos de vida para instruir al sucesor de su reino y de su linaje. El rey David ya no podía incorporarse, así que, postrado en su cama, adoró a Dios diciendo: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Los siervos del rey David lo bendecían diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. David era un hombre experimentado. Desde la juventud de Salomón le había aconsejado e instruido. Y todavía tenía mucho que enseñar el anciano rey David a su hijo Salomón, quien ahora estaba ocupando el trono. Entre las últimas palabras de David para Salomón encontramos las siguientes. En el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 2 al 4. Yo voy el camino de toda la tierra. Esfuérzate y sé varón. Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres, y en todo aquello a que te tornares, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren su camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Qué hay detrás de las palabras con las que David estaba dando sus últimas enseñanzas a Salomón? Lo primero que queremos resaltar es esfuérzate, que viene del latín ex, que significa llevar algo de adentro hacia afuera, y de fortis, que significa fuerza. Es decir, que la fuerza que está dentro de ti la saques y la pongas en acción con intensidad para llevar a cabo la responsabilidad, el ministerio o la tarea que tienes en todas las áreas de tu vida. El liderazgo del reino estaba recayendo sobre Salomón y tenía que poner toda su fuerza, poder, energía y valentía. A nosotros, Dios nos ha dado un liderazgo. La enseñanza para Salomón también es para nosotros. Esforcémonos. Cuando Dios nos da un mandato, un trabajo, un ministerio, nos dota con las cualidades para efectuarlo. Dios creó al hombre y a la mujer. A sus cuerpos les dio la capacidad de producir diferentes hormonas para cumplir diversas funciones en sus organismos. Una de esas hormonas es la testosterona, la cual, cuando los hombres llegan a la edad de la pubertad, se aumenta en gran cantidad. La testosterona se produce en su mayor parte en los testículos del hombre. Dios puso en el cerebro el centro de control que manda que los testículos produzcan espermatozoides y testosterona. La palabra testículo en su etimología latina significa testigo de la virilidad. Un hombre solo tiene que voltear a ver su cuerpo para notar que Dios puso dos testigos, sus testículos, para decirle que es un hombre completo y que lo ha equipado con lo necesario para desempeñar su labor de ser un hombre esforzado. La testosterona es conocida como la sustancia de lo que estamos hechos los hombres. La testosterona da energía. La testosterona ayuda a desarrollar músculo, te da un buen estado de ánimo, te da confianza, mejora la eficacia, la creencia en tus capacidades para seguir un logro determinado, modula la actitud y el estado de ánimo, ayuda a los hombres a ser analíticos, fortalece el compañerismo, ayuda al hombre a ser atrevido y a un mejor comportamiento social. Ayuda a emitir juicios justos para la aplicación de la justicia. Hace a los hombres generosos. Un hombre con testosterona normal comparte sus bienes, es misericordioso y muestra que es digno de confianza. ¿Consideras que estos elementos los necesita un hombre para llevar un liderazgo? ¿Para proteger y guardar su reino? ¿Cuál reino? Tu familia. Dios te dotó de las capacidades para guiar, proteger, guardar. Esto no significa que todo lo hace la testosterona.
sino que tiene las características, las virtudes, y Dios te da el poder, la sabiduría y los principios de su palabra para que te conduzcas a través de ellos. Al consejo de esfuérzate, David le añadió, y sé varón. La palabra hebrea que fue traducida en este lugar como varón es ish, la cual nos indica la substancia celestial que Dios utilizó para hacer el alma del hombre. Dios le dio al varón la capacidad de comprender, entender y conectarse con fervor y pasión a las cosas celestiales. Algunos de los significados de esta palabra son persona masculina, casado, digno, hombre, labrador, marido, soldado, hombre poderoso, hombre de alto grado, varón. Varón significa hombre valiente, hombre esforzado. La esencia con la que Dios formó a los niños varones es con el deseo de conquistar, ganar, ser dinámicos, audaces. Lo podías ver en sus juegos. Los padres debemos encauzarlos en la naturaleza que Dios les dio a los hombres. Cuando son jóvenes, los puedes ver de la misma manera, incrementando el sentido de competencia, de lucha, de forma natural. Tanto los niños y los jóvenes, uno de sus juegos favoritos es luchar. A medida que crecen y se convierten en hombres, esa naturaleza se encausa con la capacidad de emprender, de comprometerse, de esforzarse, de guiar y de proteger a su familia. En países donde tenían la costumbre de castrar a los niños, los niveles de testosterona de estos eran devastados, afectando severamente sus cuerdas vocales, en su masculinidad, en la confianza de sí mismos, en la vigorosidad, y se convertían en débiles, padecían osteoporosis y su musculatura era frágil. Eso es físicamente, pero ¿qué pasa cuando una madre o un padre limita la energía de sus hijos varones? Limita su entusiasmo en juegos, limita en el niño su deseo de conquistar. No se le dan las responsabilidades, es como si lo castraras emocionalmente o mentalmente porque no le están permitiendo que desarrolle su virilidad. Es decir, no lo impulsas a que sea enérgico, valiente, atrevido. Se le hace débil mentalmente, con poco deseo de salir adelante, desconfiado de sí mismo. Lo mismo sucede cuando una madre impide que su hijo tenga contacto con su padre o hace lo posible para que su hijo no se case y siga viviendo en la casa materna. Hay planes diseñados desde hace años para inhibir el valioso valor de la virilidad, porque saben que derrumbando la fortaleza del valiente, la familia y la sociedad caerán. Los hogares donde no hay un padre, es necesario que las madres y familiares entiendan que necesitan crear las situaciones adecuadas para que sus hijos varones se desarrollen como hombres que son. Jueguen juegos de hombres, escalen, luchen, participen en deportes de conjunto, compitan, exploren. Desde luego, desarrollar el gusto por las artes, pero sin dejar de darles la oportunidad de lo anterior. Veamos un par de mandamientos que Dios le dio al hombre cuando lo puso en el huerto de Edén. En Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Mencionamos que un significado de la palabra ish es labrador. Estos mandamientos se los dio Dios al hombre antes de la caída en pecado. Y los mandamientos de Dios son para nuestro bien, por lo que Dios le mandó a Adán hombre trabajo físico, le mandó a servir, arar, cultivar. No había tractores ni máquinas para hacer el trabajo. Labrar la tierra es un trabajo pesado. Hay que deshiervar, abrir la tierra, voltearla para airearla y quitar la dureza de la tierra, retirar las piedras, allanar el terreno, hacer surcos y luego sembrar la semilla, revisar el crecimiento de la planta, quitar las hierbas invasoras hasta que la planta crece y da fruto. Hoy en día hay muchos trabajos que son de oficina o desde casa, pero esos trabajos están acabando con la salud de los hombres. Todo el día sentados, más largas horas de traslado sentados en medio del tráfico, más los problemas y el estrés, en su conjunto provocan que los niveles de testosterona en el cuerpo del hombre disminuyan. Por lo que es importante que realices actividad física que demande de tu fuerza,
como dar mantenimiento a tu casa, hacer ejercicio anaeróbico con pesas. Eso ayuda a tu cuerpo en la formación de testosterona. También nos toca arar en nuestra mente y preparar la tierra en nuestros pensamientos, arrancando la hierba mala que produce malos frutos de ira, contienda, amarguras, celos, egoísmo, necedad, quitando las piedras de la dureza y de la obstinación para continuar en el mal, dejando una tierra suave, bien labrada, para que las semillas de la palabra de Dios sean plantadas y empiecen a crecer en nuestros pensamientos, para que seamos gobernados por los principios puros de la palabra de Dios. Así, dar los frutos de amor, paz, templanza, paciencia, bondad, fe, gracia, frutos que serán muy saludables para nuestra familia, en el trabajo y para nosotros mismos. El otro mandamiento que Dios le dio al hombre en el huerto es que lo guardara, como un soldado. Dios sabía que Lucifer vendría a tentarlo y era la responsabilidad del hombre protegerlo de la intrusión de este enemigo. Soldado es otro significado de la palabra Ish. David había sido un gran soldado. No nació en una familia de guerreros. Sin embargo, esta característica de hombre Ish estaba en él, como debe estar en todo hombre que viene a esta tierra, decidido a enfrentar a cualquier enemigo, ya sea natural, espiritual o que habite dentro del corazón. ¿Alguna vez has presenciado un desfile militar? ¿Has observado el impacto que produce la marcha de soldados aguerridos dispuestos a enfrentar cualquier enemigo que amenace a su nación? David estaba tratando de impactar el corazón de Salomón para que fuera un varón Ish, que con dignidad, con un alto grado de honor y honra, guiara su ser, a su familia y a la nación de Israel en el camino de la santidad de Dios, el camino donde todos estarán seguros, con la presencia de Dios en sus vidas y en su nación. Varón Ish también significa marido, hombre digno casado. Desde el inicio de la creación, Dios diseñó que cada hombre tuviera su esposa y que la amara como a sí mismo, que formara un hogar, que engendrara hijos, que condujera su hogar con dignidad, sin nada de qué avergonzarse. Los estudios han demostrado que los hombres con altos niveles de testosterona son tiernos con aquellos a quienes aman. Dios le dio al hombre la capacidad de amar y apreciar y consentir a su esposa. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 1 Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, semejantemente habitad con ellas, según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Y las mujeres tampoco deben menospreciar a su marido. Al contrario, ámenlo, respétenlo y enseñen a sus hijos e hijas a respetar a su padre. Los hombres y las mujeres no son iguales y jamás lo serán. Son personas con cualidades totalmente diferentes y se complementan con el fin de edificar y preservar su hogar. Sus cualidades no son para que haya rivalidad o desprecio, sino para complementarse el uno al otro. Es muy conveniente que la mujer deje que su marido cumpla con sus responsabilidades. El resolverle o redimirle al hombre lo que le corresponde es como si la esposa o la madre lo castrara. Es como si le cortaran la capacidad de ser varón. Cada hombre debe vivir como un esposo Ish, siendo un hombre de alto grado, poderoso, siempre teniendo en su mente el pacto que hizo con la mujer que tomó como esposa. Te amaré, te honraré, te cuidaré, te tendré ahora y te tendré siempre, ya seas más rica o más pobre, en tiempo de salud o de enfermedad, y renunciando a todas las demás, me conservaré solo para ti mientras los dos viviéramos. Cuando un hombre se alista en el ejército, hace un juramento, comprometiéndose a cumplirlo a costa de su vida. De esa manera debe cumplir el juramento de fidelidad que le hace a su esposa delante de Dios y de los testigos. Si cada hombre viviera en su hogar de esta manera, con su esposa e hijos, y volteara alrededor, se daría cuenta
del buen impacto que hace en las personas que le observan. David continuó instruyendo a Salomón: guarda las ordenanzas de Jehová tu Dios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Qué sucede si los hombres no sometemos nuestra voluntad a la soberanía de los mandamientos de Dios? De maneras muy trágicas, David aprendió que el romper los mandamientos de Dios trae consecuencias demasiado dolorosas. A pesar de las advertencias que Dios nos da sobre las consecuencias que nosotros nos provocamos al quebrantar sus mandamientos, muchas veces los hombres neciamente fallamos en ser hombres esforzados en guardar los mandamientos de Dios y nos dirigimos a pecar con plena conciencia, tolerando la corrupción que hay en nuestro ser. El hombre Ish, por causa del pecado, nos hace determinados a ir por el mal camino. Sin embargo, Jesús tiene el poder de santificar a nuestro hombre Ish para ir con determinación por el camino de la ley de Dios. David pasó muchas amarguras debido a sus pecados. Tuvo más de una esposa con las cuales tuvo hijos, por lo que se le acarreó severos problemas. Su hija fue violada por su hijo Amnón. Es decir, el medio hermano violó a su media hermana. Este hijo fue asesinado por medio de su hermano Absalón, para supuestamente vengar a su hermana y quitar del camino a Amnón, ya que era el hijo primogénito de David y a primera vista le hubiera correspondido ser el sucesor del rey David en el trono. David tuvo que ser fuertemente reprendido por haber adulterado con la esposa de uno de sus hombres valientes, mientras el marido estaba en guerra, arriesgando su vida por su país y por el rey. Después quiso encubrir con más pecado su pecado y terminó fraguando un plan para que asesinaran a este hombre justo, leal y recto. David sufrió el dolor de la muerte de su hijo, fruto de esa relación adúltera. David no solo se provocó dolores y amarguras a sí mismo, sino a sus esposas, a sus hijos y a otras personas por romper el plan de Dios para el matrimonio y quebrantar los mandamientos de Dios. Déjame preguntarte, ¿estás sufriendo alguna consecuencia por desobedecer los mandamientos de Dios? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo están tus hijos? ¿Has provocado dolor a otros por tus transgresiones a las leyes de Dios? ¿De qué manera has herido a quienes amas? ¿Cómo o por qué está sufriendo tu familia? David le continuó diciendo a Salomón, para que seas dichoso en todo lo que hicieres y emprendieres. ¿Te gustaría ser dichoso en todo lo que hicieres? Esta es la consecuencia de guardar los mandamientos de Dios. Por naturaleza nos gusta ganar, triunfar, conquistar. Los hombres entre los años de 1970 y 1980 querían ser héroes, conquistar el mundo, cambiarlo, impactar positivamente su entorno. Hoy en día, le preguntan a varios jóvenes e incluso a hombres, ¿cuáles son tus ideales? La respuesta de muchos es que este fin de semana nadie me moleste, no me dejen tarea para que pueda ver la serie de Netflix, jugar juegos de video, que tenga tiempo para delinearme las cejas y seguir lo que el artista de moda opina sobre determinado tema y comer y beber toda la chatarra que quiera. Eso es muy grave. Un hombre con baja testosterona se siente aletargado, sin ganas de hacer algo, con depresión. Una testosterona baja produce problemas en el corazón y desarrollan obstrucciones arteriales que producen ataques al corazón, embolia, diabetes, resistencia a la insulina, factor de riesgo cardiovascular, hipertensión. Ellos piensan que así van a ser felices, que están descansando, divirtiéndose, pero solo están siendo presos en una trampa. La inactividad física disminuye en gran manera la producción de testosterona. Algunos fines de semana solía salir al parque y organizar partidos de fútbol, soccer o americano o de básquetbol con niños, adolescentes y jóvenes. Y les encantaba competir, meter goles. Algunos no sabían ni siquiera tomar el balón y aprendieron. Muchos esperaban que llegara el próximo fin de semana para el siguiente partido. Mis hijos crecieron y mi actividad cambió y dejé de asistir al parque.
Ahora que he salido a caminar con mi esposa por el área, las calles están desiertas, vacías de niños y de jóvenes. Ya no se escuchan sus risas ni se les ve jugando. Ahora están aprisionados en sus casas, detrás de una pantalla, inhibiendo su producción de testosterona, su virilidad y su capacidad de competir. Mientras sus padres siguen atrapados en la comodidad de un sillón, viendo una pantalla. David no quería que Salomón cometiera los mismos errores que él cometió, ni que tuviera las terribles consecuencias que David se había acarreado a lo largo de su vida. Por eso le estaba aconsejando que guardara los mandamientos de Dios. ¿Sabes el nombre que tiene el camino que conduce a la dicha y felicidad? Se llama santidad. Porque no tienes la amargura que produce el haber pecado, ni los remordimientos en tus pensamientos. No tienes que lidiar con frutos del pecado, y tienes verdadera paz. Puedes mirar a los ojos de cualquier persona sin nada de qué avergonzarte. La santidad viene mediante la limpieza de nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo y al vivir conforme a los principios de la palabra de Dios. En estos momentos en los que David está dando sus últimas enseñanzas a su hijo, Salomón estaba en una situación inmejorable. Ya no había guerras, su padre había conquistado a todos los enemigos, el territorio se había expandido, su padre había acumulado gran riqueza para el reino y para la construcción del templo en Jerusalén. En todo alrededor y en el reino había paz. La presencia, la bendición y el nombre de Dios estaban con su pueblo y en la ciudad de Jerusalén donde Salomón vivía. Salomón podía dedicarse a construir el templo que su padre había anhelado construir. Todo buen padre se esfuerza por aconsejar a sus hijos para que puedan aprender por teoría que no hay razón para acarrearse dolores innecesarios. Todo padre saludable en su mente, en sus emociones, en su espíritu y corazón desea que sus hijos sean dichosos y sabe que el camino de la santidad es el camino que los conduce a la verdadera felicidad y gozo, y nada ni nadie les puede arrebatar ese gozo. No hay nada que iguale contemplar la mirada inocente de tus hijos e hijas, la sonrisa que ilumina sus rostros, el calor de sus brazos, la dulzura de un beso en tu mejilla, la llenura que invade tu ser cuando les cargas en tus brazos. La satisfacción que sientes como padre cuando van obteniendo sus pequeños logros desde que empiezan a gatear, a balbucear sus primeras palabras, la emoción de la primera ocasión que pronuncian la palabra papá, y así sucesivamente a lo largo de la vida, hasta que los ves convertirse a tu hijo en un hombre de Dios y a tu hija en una mujer de Dios. Dichosos, guardando los mandamientos de Dios, lo que aprendieron a través de tu ejemplo y enseñanza. El Salmo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado, dichoso, cuán feliz este varón u hombre ish, ese hombre con fuerza, con vigor, conquistador, protector. El Salmo 1 es fácil que lo hagamos nuestro, porque hace referencia particular al varón. Personalicémoslo de la siguiente manera: yo seré bienaventurado si no ando en consejo de malos, ni estoy en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores me siento. Antes en la ley de Jehová está mi delicia, y en su ley medito de día y de noche. Y seré como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que doy fruto en su tiempo, y mi hoja no cae, y todo lo que hago prosperará. Salomón escribe en el libro de Proverbios que su padre y su madre le instruyeron desde temprana edad y le aconsejaban que guardara las instrucciones que le daban, que adquiriera sabiduría, entendimiento, inteligencia y que fuera prudente para poner en práctica lo que le habían enseñado. Y ahora, anciano, a punto de morir, David continuaba instruyendo a su hijo. Y le dijo a Salomón que no pensara solo en él, sino en las generaciones futuras,
que descenderían de ellos. Así que le compartió lo que Dios le había dicho a David: si tus hijos guardaren su camino. Cada hombre de verdad entiende que Lucifer está buscando destruir las semillas que tentó en la eternidad. Después las tentó en el huerto del Edén y ahora quiere evitar que nazcan para experimentar la redención de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Por eso está tratando de destruir a los hombres, llevando su ataque en contra de las semillas de Dios, de las personas que habrán de nacer, a quienes Dios ama y por quienes Jesús entregó su vida para rescatarlos de la muerte y del pecado. El ataque de Lucifer en contra de las semillas de la humanidad consiste de diferentes estrategias, tales como: no gastes dinero para criar hijos, mejor ten mascotas en lugar de hijos, fomenta el aborto, disfruta tu vida, viaja, mejor practica la masturbación, cambio en el comportamiento natural de la mujer, atacar la paternidad, impulsar el sodomismo, el difundir la pornografía, eliminar la identidad personal, familiar y patriótica. Jóvenes, no tengan hijos. Padres maltratando a sus hijos, cambiando el sexo de las personas. Podríamos decir que las especies que quieren poner en peligro de extinción son la familia, a las mujeres femeninas, cambiarlas a que se comporten como si fueran hombres, y a los varones, a los hombres de verdad, cambiarlos a lánguidos, flacos, débiles, fatigados, de poco valor, sin energía, afeminados, pusilánimes, sin el valor de emprender acciones, sin el valor de enfrentar dificultades o de soportar desgracias. La palabra hebrea para hijos es ben y significa hijo como constructor del nombre de familia. Un hijo o varón ben está siendo un constructor que con satisfacción verá cómo va creciendo su descendencia. David no solo pensaba en Salomón ni en sus otros hijos e hijas, sino que pensaba en los que nacerían a través de ellos. Le enseñó a Salomón que si los hijos de David y sus descendientes guardaban los principios de la palabra de Dios, no faltaría varón de sus descendientes que se sentara en su trono. Cuando un padre es sabio, se esforzará para invertir su vida en educar a sus hijos, en forjar hábitos, en que amen a Dios y a su prójimo. Lo hará todos los días de la vida, aún siendo anciano, porque sabe que al crear a sus hijos e hijas de esta manera, estará criando a las nuevas generaciones de su familia, les estará haciendo fuertes guerreros en contra del enemigo y en contra de todo lo que quiere destruir el alma y lo que quiere destruir la masculinidad de los hombres, porque sabe que un hombre de verdad y una mujer de verdad en Dios son capaces de derrotar a ese enemigo. El hombre es líder en la casa. Es el que labra, guarda y protege. Por lo tanto, necesita las armas adecuadas, que son la palabra de Dios y la oración. Él debe de ser el primero en leer su Biblia y orar todos los días. Esto se vuelve parte de él, tanto que mediante su ejemplo, sin necesidad de presionar, forja en su familia el gusto y el deleite de leer la Biblia y orar. Dios dio al hombre la bendición y función de engendrar hijos. Es el portador de las semillas, de los hombres y mujeres que nacerán sobre esta tierra. Dios le ha confiado a cada hombre estas semillas y planeó que fuera en una relación de amor con su única esposa, mientras los dos vivieren como Jesús lo ratificó en Marcos capítulo 10, versículos 4 en adelante. Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer, y los que eran dos serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne, pues lo que Dios juntó no lo aparte el hombre. En su esposa el hombre deposita las semillas que fecundan los óvulos de su esposa, para que las semillas que Dios le encargó lleguen a tener su propio cuerpo, esto es, desde el momento de la concepción, y se desarrollen bajo el cuidado y amor del padre y de la madre. Dios no planeó que un hombre anduviera regando en diferentes vientres las semillas que Dios le encargó, sino que como un valiente debe de cuidarlas,
porque son muy valiosas para Dios. En ciertas culturas, cuando la esposa le da la noticia a su marido de que ha concebido un hijo, esto es motivo de gran celebración, tanto por parte del esposo como parte de sus familiares, de que vendrá a nacimiento un nuevo hijo, una nueva hija, los cuales son muy amados, esperados, deseados desde que vienen en el vientre. Con cuanto mayor responsabilidad debe un hijo de Dios, un hombre de verdad, cuidar con responsabilidad las semillas que Dios le ha confiado y no regarlas por cualquier vientre. De la misma manera, toda mujer debe tener cuidado de que su vientre solo reciba las semillas de su marido, las cuales nutrirá, protegerá y dará nacimiento a sus hijos e hijas que darán continuidad a sus descendientes y edificarán el nombre de la familia. Dios bendice el hecho matrimonial cada vez que un esposo y una esposa están juntos. Dios bendice lo que Él diseñó desde el principio de la humanidad. Estas son algunas de las razones por las que la fornicación, el adulterio, la prostitución y las perversiones sexuales son pecados tan graves. Solo volteen a su alrededor y vean cuántos seres humanos hay con severos problemas y con heridas profundas por el descuido de hombres y mujeres en este asunto. Solo por un rato de placer ilícito que no se compara al placer cuando se lleva esta práctica de la manera que Dios diseñó. La última parte que tomaremos de lo que David instruyó a su hijo Salomón antes de morir es que Dios le dijo que sus hijos andaran delante de Dios con verdad, de todo su corazón y de toda su alma. La palabra hebrea para alma en esta porción de las Escrituras es nefesh, y entre muchas cosas es la parte de nuestro ser con la que tomamos decisiones. Dios nos da la libertad de elegir y nos enseña que nuestras elecciones tienen consecuencias, para bien o para mal nuestro y de los demás. La palabra hebrea para corazón en esta porción de las Escrituras es levov. Es la parte de nuestro ser que tiene la capacidad de entender y de amar lo que entiende. David le estaba diciendo a Salomón, entiende la verdad de Dios y ámala, porque cuando uno hace esto, nunca se aleja de aquello que entiende y ama. La palabra hebrea para verdad es emet, que significa estabilidad, confiabilidad, fidelidad, firme, rectamente, seguridad, veraz, verdadero. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué tan estable eres en tus emociones y en tus pensamientos? ¿Cuánto puede confiar tu esposa, tus hijos, tus padres, compañeros o tu jefe en ti? ¿Eres fiel a tu esposa, a tu familia? ¿Eres fiel con las tareas que te comprometes a realizar? ¿Eres fiel en tus pensamientos? ¿Tu familia se siente segura estando a tu lado? ¿O siente que eres un peligro? Todo esto es el trabajo de la verdad en nuestro ser. Con verdad implica que no hay mentira ni engaño. Implica caminar con Dios de forma genuina y verdadera. Salomón tenía una situación única, como jamás alguien la había tenido. La presencia de Dios, quien se le apareció 2 ocasiones y le dijo, pídeme lo que quieras, y lo dotó de gran sabiduría. Reyes en la tierra se pasmaban al oírle hablar debido a su sabiduría. Tenía paz y estabilidad en todo el reino. Tenía una nación organizada. Poseía gran riqueza. Y así como los planos y los elementos para construir el templo de Dios. Salomón tenía todo para ser el mejor rey de Israel y se convirtió en el peor. Destruyó el sueño de la tierra prometida. Vimos que David instruyó a Salomón al decirle que anduviera guardando y observando los mandamientos que estaban escritos en la ley de Dios. La ley que había dado a Moisés, y que anduviera delante de Dios con verdad, de todo su corazón y de toda su alma. Leamos las indicaciones que Dios dio a Moisés en el libro de Deuteronomios, y no fueron las únicas que quebrantó Salomón. Hubo más, pero concentrémonos en estas. Deuteronomio 17, versículo 15 en adelante dice, sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Empero que no se aumente caballos, ni haga volver al pueblo a Egipto para acrecentar caballos, porque Jehová os ha dicho,
no procuraréis volver más por este camino, ni aumentará para sí mujeres, porque su corazón no se desvíe, ni plata ni oro acrecentará para sí en gran copia. Y será cuando se asentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley, del original de delante de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel. Y Salomón falló en todos y cada uno de estos puntos. Y al unirlo con lo que venimos estudiando, podemos hacer un compendio de la siguiente manera. Vimos que verdadero significa, o con verdad significa ser firme. Y Salomón no permaneció en los mandamientos de Dios, hizo gran cantidad de cosas que no debía hacer. Quien se convertía en rey de Israel, su primera esposa, fue la hija del faraón egipcio. Compró carros de guerra y caballos egipcios, tuvo más de una esposa, cada año recibía toneladas de oro. Otro punto, sé estable. Salomón, con sus hechos, provocó que la nación fuera dividida en dos. El reino de Judá con 2 tribus y el reino de Israel con 10 tribus. Sé confiable. Abusó de su pueblo, imponiéndole impuestos muy elevados, trabajos casi esclavizantes. Construyó una casa para sí más grande que el templo que construyó para Dios, mientras parte de las personas de su pueblo pasaba necesidad. Sé fiel. Fue un adúltero. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Gran cantidad de ellas eran de otra nación. Construyó altares y templos a ídolos, incluyendo a Moloc, que su adoración incluía quemar vivos a los niños. Sé veraz. Era sabio, inteligente, pero no era veraz. Adoptó las costumbres de sus esposas de otras naciones. Sé seguro. Cuando Dios escogió a un hombre para que reinara sobre la porción de la nación que le iba a quitar a la descendencia de Salomón, lo que intentó hacer Salomón fue matarlo. Este hombre tuvo que huir hasta que murió Salomón. Salomón falló terriblemente como rey de Israel. No permaneció en los mandamientos de Dios, se alejó de la verdad y las consecuencias permanecieron por siglos y fueron terribles para toda la nación de Israel. Como puedes notar, no solo es testosterona, ni poseer recursos, ni las oportunidades. Salomón fue el rey más sabio de Israel, pero su desobediencia a cada una de las instrucciones a la ley de Dios fue la causa de su decadencia. Fue un rey lleno de lujos, pero la palabra de Dios quedó olvidada. Nuestra parte es andar delante de Dios con verdad, de todo corazón y de toda el alma, guardando los principios de la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos un alto llamamiento que nos ha sido dado y un reino que cuidar, que es nuestro hogar. Puede ser que hayamos cometido errores tan terribles como los de Salomón, pero hoy puedes enderezar tu camino, puedes arrepentirte como lo hizo David, el padre de Salomón. Tenemos al Redentor, a Jesucristo, quien es mayor que Salomón, para pedirle que nos regenere, nos convierta, nos conforme y nos transforme completamente. Quiero resaltar 2 cosas de las palabras que David dijo a Salomón: varón u hombre, y andar con verdad. Por lo que a la serie de mensajes para varones les llamaremos hombres de verdad. Nuestro mayor ejemplo de verdad es Jesús, ya que Él es la verdad y hoy puedes acercarte a Él. Juan 1:14 dice: y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Emet es la palabra hebrea para verdad, y esta verdad trae fe y confianza. Gracias a Dios que no tenemos que poner la confianza en nosotros, porque sería muy difícil para muchos de nosotros debido a nuestras faltas. Sin embargo, Jesús, quien es la verdad, que nos llena de fe y confianza en Él,
en que Él puede hacernos los hombres de verdad que Dios ha planeado que seamos y que nuestras familias necesitan. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad Emet, que es fiel al plan de Dios para rescatarnos de nuestros pecados, para transformarnos y hacer de nosotros hombres de verdad y mujeres de verdad conforme al diseño original de Dios para el hombre y para la mujer. Jesús es la verdad que nos lleva por el camino de la santidad hacia la vida eterna. Mantengamos en la verdad y seamos fieles cada día a Dios, a su diseño, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos e hijas. También está para ayudarnos Dios Espíritu Santo, quien es el Espíritu de verdad, Emet. Juan 14, 16 y 17 nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Hay personas que rechazan la obra del Espíritu de verdad en sus vidas y cada vez se entregan más al pecado. Pero también hay hombres y mujeres de verdad, dispuestos a poner ante el escrutinio del Espíritu de verdad hasta lo más escondido de su corazón, para ser transformados y dispuestos a dejarse guiar por el Espíritu de verdad a lo largo de su vida. Así que tienes a Dios Padre, a Jesucristo y a Dios Espíritu Santo obrando diariamente a tu favor. No hay manera de perder en nuestra carrera y batalla. Dios ya te ve terminado, recuperando la imagen y semejanza que dio al hombre y a la mujer al principio de la creación. Jesucristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En su fidelidad, Jesús está en medio de tus equivocaciones y de cada situación difícil. Jesús, la verdad, está ahí para levantarte, perdonarte y ayudarte a enderezar lo torcido, así como Dios Espíritu Santo y Dios Padre. La verdad de Dios puede hacer en nosotros y por nosotros lo que nosotros no podemos. Él puede hacer de ti un hombre de verdad. Proverbios 26 dice, muchos hombres publican cada uno su liberalidad, mas hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dios haga de cada padre y de cada hombre que hay en cada familia un hombre de verdad. Y que los padres y hombres de cada familia hagamos de nuestros hijos varones hombres de verdad. Ha sido un gusto estar contigo. Hasta la próxima.